Bien, continuando con la fabricación del modelo exacto de un transformador, la siguiente componente que nos interesa son los elementos de la rama de magnetización, los cuales van a unir, son estos de aquí, ¿verdad? Los cuales van a ayudar a unir los elementos de pérdidas del núcleo del lado del primario, es decir, pero que antes de pasar al secundario. Por eso es que están de este lado, ¿verdad? Y bueno, nos comenta entonces, empezamos aquí con eh, la corriente de magnetización es una componente proporcional al voltaje aplicado al núcleo, es decir, en este sentido podría estar relativamente desfasada, atrasada 90 grados, como se muestra aquí, si es que esa corriente de magnetización se considera como equivalente al flujo en la región de no saturación. Por lo que se puede, siendo un retraso, se puede analizar o modelar como una reactancia conectada a través de la fuente de voltaje primaria, ¿verdad? La corriente de pérdidas en el núcleo, por otro lado, es una corriente proporcional al voltaje aplicado, es decir, está en fase con el voltaje aplicado y todos recordamos el lema de Elie de Eisman, donde en un inductor se atrasa la corriente con respecto al voltaje 90 grados y en un capacitor se adelanta, ¿verdad? 90 grados la corriente con respecto al voltaje. Pero cuando no hay ni atraso ni adelanto, el elemento es meramente resistivo, como en este caso. Entonces, por eso se justifica este término de aquí, en la corriente de magnetización. Tiene la C por pertenecer al núcleo del inglés core, escribe core. Entonces, esto se puede considerar como una resistencia. Y aquí por último nos menciona, se debe recordar que ambas corrientes en realidad no son lineales, puesto que vienen de un núcleo ferromagnético, ¿verdad? Entonces, a lo sumo, estamos tratando de aproximar los efectos de las excitaciones reales, ¿verdad? Es una representación. La imagen 216 fue partida en el circuito primario aquí, como lo ven. Entonces, la línea en rojo, la flecha en rojo, señala que continúa esto acá en la parte de abajo con la parte del modelo ideal, más las pérdidas que en total esto completa lo que se supone que es un modelo de transformador real. Aquí en esta parte superior nos dice que estos dos elementos son correspondientes al devanado primario, el de las pérdidas reales, y el acoplamiento de la inductancia de fuga para el devanado primario y lo correspondiente de este lado para el devanado secundario. Entonces, el circuito intermedio este va a ser el de la derivación de excitación, representado por estos elementos, ¿verdad? Observe que los elementos que forman la rama de excitación se colocan dentro de la resistencia primaria, es decir, de la parte del devanado primario, ¿verdad? Esto se debe a que el voltaje que efectivamente se aplica al núcleo es realmente el voltaje de entrada menos las caídas internas del voltaje del devanado, ¿verdad? Es decir, el voltaje de llegada ahí será igual en el núcleo, de llegada al núcleo, es igual al aplicado menos las caídas de tensiones en los devanados del lado del primario. Y aunque este circuito exacto, de modelo exacto, eh, bueno, dice que no es muy útil, por eso la carita triste, ¿verdad? Para analizar, es decir, para analizar circuitos prácticos que contienen transformadores, es necesario convertir el circuito a un nivel de voltaje. Es como lo que se hizo en el ejemplo 2.1 que el día de hoy se dejó el repaso de tarea en la clase, donde primero comenzamos descomponiendo la parte del transformador del lado carga hacia línea de transmisión y posteriormente hacia la fuente, por lo que tenemos una corriente de generación mucho menor
que la original debido a la elevación de tensión del transformador, solo que hay que referirlo, ¿verdad? El tema está en la plática de referir, referencia al lado primario y secundario. Por lo tanto, el circuito equivalente se debe referir a sus lados primario o secundario en la solución de problemas. En la siguiente figura se muestra un circuito equivalente. Vamos directamente, ¿verdad? Aquí ya se ve la carita feliz. Referido al secundario y acá referido al primario, ¿verdad? Al primario, perdón, y al secundario, por su nivel de voltaje, ¿verdad? Entonces, lo que hay que hacer es estas conversiones utilizando las relaciones de transformación para poder tener todo el circuito del transformador, el circuito equivalente del transformador a un solo nivel de voltaje. Bien, por ahorita es todo. Continuamos en la siguiente plática. Y pendientes.